Invitamos aquí a los artistas a pasar al presidium. Antes de iniciar, les recordamos que en caso de evacuación, el punto de reunión es el jardín que está en la parte frontal del instituto, acá enfrente saliendo por las puertas que dicen sala de emergencia. Y les solicitamos que apaguen sus celulares o los pongan en modo silencio por respeto a nuestros invitados. A los alumnos de universidad que requieran de sello para créditos, por favor dejar sus carnets en la parte de atrás, en la cabina, y serán entregados al final del evento, se les devolverán al final del evento. Y buenas tardes, es un gusto tenerlos a todos aquí. La Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales y el Museo, les da la más cordial bienvenida a nuestra primer sesión de creadores del semestre. En esta ocasión tenemos a 3 artistas compositores que, bueno, iniciaron como artistas formales, pero posteriormente, digamos que se salieron de la caja, y no solo se salieron de la caja, sino se pusieron a jugar con esta caja y con todo lo que encontraron a su alrededor prácticamente, y digamos, usaron todos los recursos a su disposición para crear música. Sí, aquí los 3 artistas que tenemos son músicos compositores y ellos pueden pasar fácilmente de lo que es la música formal al rock, digamos, al jazz, a la improvisación, y bueno, pueden jugar con ello, ir de uno a otro, fusionarlo incluso. Y por lo que bueno, para ellos, digamos, no fue suficiente lo que tenemos como música institucional. Entonces vamos a ver ahorita unas muestras de lo que son su trabajo para que ellos mismos puedan hablar sobre sus proyectos y su formación. Este es mi homie. Rosa.
Valle de Mexicali, cuna de campesinos nobles, pioneros de una ciudad fronteriza que padecen los abusos de una empresa extranjera, la Colorado Riverland Company. Seres oprimidos en el nombre del algodón, un cultivo tan valioso que recibe el mote de oro blanco. Colonos chinos, gringos y japoneses explotados, mexicanos despojados de sus tierras. Hasta que surge un disidente con más espíritu de poeta que de pistolero. Toda la ira del valle, del mundo, contenida en el más bajito de sus hombres. Rihanna, I am deeply saddened about your brother's passing. My brother's death won't be in vain. There's a new movement shaping up. The Cotton Ladies and I, to win Mexico or the Mexicans. I must confess I killed the Chinese peasant with the dagger you gave me. His name was Jin Jiang. I was barely able to convince his people to forgive me. I promised to help the Chinese Mexicans own the land that they work for. I want to honor my brother's ideals. Please realize where these weapons have taken us. The laws, they're on our side. Laws are worthless. I feel what's coming, but I must continue whatever it takes. Mariana, you can count on me. Know that I would do anything for you. For all the peasants. Anything? If necessary, I would defy a ghost in the middle of the night once again. I ignore if you'll believe this. The ghost of Jin Jiang haunted me at night. He did not let me sleep. Is that Ramon's hand? The Cotton Ladies came to see me when they found out I had it. They said that my blood could bring Ramon to life. Tonight is a full moon, but I don't dare to do it. I beg you, can you please help? You're brave, you're courageous, you could do it. I know I'd say Bueno, la muestra que acabamos de ver es del artista Dante Ojeda. Es una proyección que en la que tuvo colaboración como músico en las películas. Una fue del cineasta mexicalense Miguel Núñez, Levantamuertos. Las demás, háblanos un poco sobre las demás proyecciones que pasaron. Y la primera película es del director mexicalense Miguel Núñez, se llama Levantamuertos. La segunda película es una prueba, eso fue un ensayo de lo que va a ser una película que se llama Hombrecito, para la cual compuse ya también la banda sonora, pero esa película está en preproducción. Eso solo fue un ensayo nada más, ¿no? Una muestra de la música que estoy trabajando para esa película. ¿Cómo fue el trabajo colaborativo con un cineasta y tú componer la música de estos largometrajes o películas? Pues es un trabajo colaborativo donde se tiene cierta libertad y debe existir cierta confianza entre el director, y todas las personas involucradas en el proyecto, que conocen de cierta manera cómo compongo. Y en el caso de la primera película, compuse la música junto con músicos de aquí del centro del CEPA, Centro de Estudios y Producción Audiovisual, y esa la compuse junto con la película. La película ya estaba digamos, no estaba todavía terminada la edición, pero ya estaban todas las imágenes, y sobre esa música grabamos la música en vivo. Esta película trabajé solo sobre el guión y sobre ideas abstractas
segmentando ciertas escenas, todo para una duración como de 1 hora 20. No se va a utilizar toda la música, ¿no? Al final de cuentas el director tomará la decisión de utilizarlo. ¿Es sencillo trabajar sobre un guión? O sea, ¿qué recursos utilizas cuando estás, no sé, leyendo? ¿Qué ideas te vienen a la mente que puedas utilizar en la música? Pues es totalmente abstracto. Tienes que tomar decisiones, poner limitantes y enfocarte en ciertas escenas, ¿no? En ciertos sentimientos. ¿Qué sentimiento te evoca el personaje? ¿Qué sentimiento te evoca la escena en sí? Y una vez que empiezas a trabajar, una escena te puede influir o no con otra escena, ¿no? Pues que a veces empiezo a componer algo para una escena y pienso, esta otra escena debe ser un contraste, no debe ser igual, ¿no? En cuanto al material musical, no todas están relacionadas en cuanto a, digamos, dentro del mismo estilo. En el caso de Hombrecito, de la última muestra, lo compuse para cuarteto de cuerdas, entonces está limitada esa paleta, ¿no? La paleta del cuarteto de cuerdas y a lo que es posible, la realidad sonora, ¿no? de esos instrumentos. Ok, muchas gracias. A continuación vamos a poner una muestra del trabajo de Frida. Sí. Frida Vázquez de la Sota. Ella es multiinstrumentista de Ensenada. También les recuerdo al público que tienen la oportunidad de intervenir en el momento en el que decidan hacer una pregunta o hacer un comentario acerca de lo que se está diciendo aquí enfrente.
Bueno, este fue el trabajo de Maki en conjunto con Katia Rudametkin. Es un proyecto que tiene como solista, aunque aquí aparece en dueto. Y a ver, cuéntanos un poco acerca de este proyecto. Sí, bueno. Sí, aquí pues Katia y yo solemos trabajar juntas de vez en cuando. Nos gusta mucho improvisar y tenemos mucha afinidad musical. Nos gusta también experimentar con aparatos electrónicos. Y pues en este video se ve más o menos lo que hago en vivo cuando uso esta identidad de Maki, que es como una identidad que uso para poder experimentar con lo electrónico, con otros estilos como más populares, como la música electrónica, el pop. También fusiono jazz y meto también la improvisación libre, y uso un clarinete electrónico, lo pueden llamar así, se llama EWI, y básicamente uso la misma digitación que el clarinete, reacciona igual con al viento, el aliento que utilizo, la intensidad del viento también lo capta, y se pueden hacer muchas cosas en vivo con ese instrumento. Y con el proyecto Maki en vivo lo que hago son capas, como capas que se van repitiendo, que voy formando de ambiente. A veces tienen una armonía definida, a veces solo es como un ambiente no tan armonioso, y sobre esas capas empiezo a hacer improvisaciones y cambian los estilos, depende el lugar donde estoy tocando y con los músicos que estoy tocando, o si estoy sola, y todo va variando mucho. Y ese es un video de más o menos lo que hago en vivo con Maki y con Katia. Gracias. Bueno, ahora pasamos a ver el trabajo de Wilfrido Terrazas. ¿Ese tal Wilfrido Terrazas? Ese tal. ¿Cómo te dice también? La bestia de viento y aire. Voy a poner como media canción. Este es un trabajo de Wilfrido Terraza con el Sea Quintet. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Willy? Hola, ¿qué tal? Qué ordenada. Pues yo creo que Dante y Frida querían decir más cosas y tú los traes ahí como... Sí, más adelante, pobrecitos. A mí me interesaba mucho escuchar de Dante y de Frida y sus vidas, y que nos contaran sus... Bueno, este es un disco que salió el año pasado, que es el disco debut de este proyecto que se llama el Sea Quintet, que es un quinteto de músicos ensenadenses, en el que tocan Iván Trujillo, José Solares, Abraham Lizardo y Edwin Montes junto conmigo. Y digamos que es un proyecto al que le tengo mucho cariño, porque es el proyecto donde hago algo más parecido a música normal, ¿no? Es el lugar donde me permito a mí mismo hacer música, digamos, en forma de canción un poco, ¿no? Como relacionado con... digamos que todo lo que yo hago en mi imaginación son melodías bellas y agradables, pero la mayoría de las personas no están de acuerdo con esa aseveración, ¿no? Pero en este proyecto casi todo el mundo puede estar de acuerdo en que ahí hay rasgos de melodía, ¿no? Y bueno, esto es como de todos mis proyectos el que está un poquito más cercano al jazz. Hay obviamente mucha improvisación, hay mucha experimentación, pero hay unas ciertas estructuras que se asemejan a melodías tradicionales. Entonces hay como un anzuelo que nos lleva a una tradición muy, muy específica.
pero en realidad es una parte pequeña de lo que hago. La mayoría de mi trabajo tiene que ver más con otros tipos de música, con músicas más experimentales. Y si no salen corriendo ahorita, les puedo tocar una pieza cuando termine todo el choro, ¿no? Así más o menos, sí. Sí, muchas gracias. De hecho, ok, ahorita ya vamos a empezar las preguntas más acerca de... Sí. Es que yo veo que estás en contra de las estructuras y se nota en la música que preparas. Las estructuras están hechas para ser porosas, ¿no? Ok. Yo sé que todos iniciaron, o por lo menos todos pasaron por el Centro de Estudios Musicales de la UABC, ¿no? Alguna vez estuvieron ahí, Dante creo que también, Maki, Frida, pues hasta la universidad todavía, Willy también en sus inicios del Centro de Estudios Musicales, ahí comenzó. Entonces, esto lo que... y en el Centro de Estudios Musicales es música formal, les enseñan a leer, a ejecutar el instrumento de una forma más tradicional. Entonces a mí me interesa saber en qué momento ustedes deciden pues que eso ya no es suficiente para ustedes. No sé, ¿quién quiere responder primero? Pues en mi caso, yo desde que entré casi me di cuenta que quería tocar otros estilos de música, no solo música clásica. Y cuando era niña, de forma secreta iba a un taller de música latinoamericana porque no quería que supieran en el SEM cosas así. Y sí sabíamos, pero que... y siempre tuve ese lado de explorar otros estilos siempre, y a veces no lo compartía con los músicos del SEM o con los maestros por miedo al rechazo, y pero siempre lo supe del inicio. No, pues, bueno, yo he estado en grupos de rock desde la prepa, desde 1995. Entonces, yo empecé tocando la guitarra y me interesó, pues, de alguna manera, siempre quería saber más sobre lo que yo estaba interpretando por allá por el 1995. Pero al final de cuentas soy matemático por formación, no estudié música profesionalmente. Entonces, ahorita sigo todavía estudiando, pero desde las matemáticas, la relación entre música y matemáticas. Pero al mismo tiempo seguí tomando cursos, en el caso del Centro de Estudios Musicales de la UABC, estuve en un taller con Wilfred, o sea, de 2010, ¿verdad? En Guadalajara. 2011. Bueno, 2011. En el 2010 no estuve yo, pero 2011. Pero hubo un festival también. Sí, con Wilfrido estuve en un taller de improvisación hasta atrás del salón. Yo no me acuerdo de él, pero no, a mí me daba miedo porque, bueno, yo todavía no componía cosas, no me animaba a componer en partitura. Estaba empezando a hacer sí sabía cómo. De hecho, estuve en una de las primeras versiones de las orquestas juveniles en 1997. Estuve como un semestre en violín, pero cumplí 18 años y me dijeron: ya estás muy grande. ¿La de Mexicali? Ajá. ¿La juvenil de Mexicali? Sí. Yo estaba en la prepa. Bueno, estaba por salir de la prepa. Y bueno, ya no continué, seguí con mi grupo de rock y estudiando de manera autodidacta y tomando cursos que se me atravesaran, ¿no? O sea, son multiinstrumentistas todos. Pues no, yo no realmente, yo solo toco la flauta. Tocas, yo te he visto tocar hasta con globos, silbatos y vasos, todo. O sea, sí, tengo utilería, digamos, ¿no? Pero digamos, toco la flauta y ya. En mis inicios, digamos que para contestar a tu pregunta, en mis inicios también toqué un poquito de música popular, o un muchito de música popular cuando estaba en la secundaria, y nunca se fue de mi vida la música popular. Y me interesó mucho el jazz cuando entré a la prepa.
Digamos, no estudié formalmente jazz. En un momento descubrí la música clásica y me gustó mucho, y digamos que lo que quiero decir es que la vida es muy larga y alcanza para todo. Entonces uno puede dedicar ciertos momentos para descubrir ciertas músicas, ¿no? Y digamos, hay gente que lo puede hacer, pero no todos tenemos por qué hacer todo al mismo tiempo. Hay posibilidades de ir descubriendo en distintas fases de la vida algunas músicas que te interesan, ¿no? Entonces yo dediqué unos años muy intensos a estudiar música clásica. En algún momento me di cuenta que no era lo mío, que había otras cosas que me interesaban más, y que además se me daban más fácilmente, ¿no? Y tocar sonidos raros y cosas raras me hacía mucho más sentido que tocar Mozart, y eso lo fui descubriendo, pues, y de alguna manera ahora puedo, gracias a esa experiencia, puedo fusionar todos mis intereses en las músicas que yo hago. Pero digamos que nunca, digamos, no me tuve que esconder, no sentí que tenía que esconderme, ¿no? Al mero principio a lo mejor sí, pero digamos la música experimental, no lo demás. Pero poco a poco fui como descubriendo que las cosas podían convivir, ¿no? Me costó mucho trabajo y muchos años, pero me di cuenta que sí había cosas que podían convivir, y lo que hago ahora es justamente eso, ¿no? Hacer músicas que sean parcialmente escritas, parcialmente improvisadas, que puedan rozar otros estilos de música, o que puedan de plano abiertamente incorporar influencias de otras culturas musicales, ¿no? Sí, pues ahorita lo que dijiste sobre esconderte, y también Frida lo comentó, ¿esconderse de quién? Pues de la ley, ¿no? O sea, estoy exagerando, obviamente, ¿no? Y además estoy seguro que Frida no lo decía de esa manera, pero sí en algún momento cuando y aquí Frida nos podrá aclarar, pero yo creo que lo que te refieres es que a veces cuando estudias música clásica tienes esta idea de que los maestros ¿qué van a pensar si ven que estoy tocando canciones, o si estoy tocando jazz, o si estoy tocando rock? Les va a parecer que esto me está distrayendo la atención de cosas que supone que yo debería estar estudiando a tantas horas diarias mi instrumento. En fin, lo que yo estoy diciendo es que en realidad sí se puede, y ya, y no pasa nada, ¿no? La tradición clásica, entonces. Sí. Sobre todo si tienes maestros o gente que está en tu escuela de música que te dice que es música y que no es música. Entonces, si te dicen que lo que no es música clásica no es música, pues empiezas a hacerlo como si fuera algo malo, como esto no debería estarlo haciendo. Creo que también tus maestros eran de la escuela rusa, ¿no? Entonces, sí, esos eran mucho más estrictos en decir qué es y qué no es música. A pesar de que Igor Stravinsky reinterpretó algunas piezas de lo que él consideraba música popular, como jazz o blues, a su manera, ¿no? Eso no cuenta como... Sí, pero los genios están más allá del... Tú eres un pobre mortal que no tiene ninguna capacidad creativa, así que cállate y ponte a estudiar tu instrumento, ¿no? Eso es como la visión. De nuevo, estoy exagerando, y yo siento que en muchos casos se necesita simplemente romper un poquito la barrera esta jerárquica entre maestro y alumno, y dialogar, y en mi experiencia muchos maestros son mucho más alivianados de lo que pareciera, aunque estoy muy de acuerdo con Frida. Yo también conocí a varios maestros que eran mucho menos flexibles, ¿no? Pero está bien, me da gusto que tengan esa facilidad de trasladarse a su antojo dentro de este multiuniverso, porque dices que hay muchas músicas, multiuniverso sonoro, y me gusta que aquí hay un par de alumnos que... ¿Solo un par? Sí, es que tenían otras actividades. Un par de alumnos que... vengo desde San Diego para 2 alumnos nada más. En la música, que yo sé que están interesados en otro tipo de música que no es la formal, pero que también en algún momento los llegamos, porque también yo creo que he hecho chistes al respecto, a reprimir, decirles que no, que solamente hay un tipo de música y que tiene que ser melódica,
que tiene que ser agradable al público. Pero ustedes explíquenos aquí a los presentes esta otra música que probablemente no la entendemos todo, ¿cuál es su finalidad? Yo me imagino tiene un sentido que es de expresión o crear atmósferas, como había dicho Frida, o nada más es algo muy personal o es algo más hacia afuera. Pues depende del medio de expresión. En el caso de Wilfrido y la improvisación, yo me imagino que es un universo, ¿no? En cuanto a las posibilidades que puedes hacer. En mi caso, hay un ejemplo de música que hice para un grupo de danza. Para mí esa música siento que a lo mejor que entra en la tradición, no sé, clásica, comercial, bueno, en mi opinión, pero la primera versión que hice de la música, los bailarines se enojaron porque yo tenía tiempos de 5 o de 7 en lugar de estar contando ritmos de 4. Ellos querían ritmos de 4 o de 3, 4 o de 3 y no sabían, me dijeron que no sabían encontrar de otra manera. Entonces tuve que cambiar las melodías, no las melodías, sino acortar los ritmos de las canciones para que quedaran en ese, pues digamos, con esa limitante, ¿no? O si existía alguna disonancia, me decían, no, le puedes subir medio tono porque pero es que así es, no, es que no, medio tono, que lo resuelva, ¿no? Y mi idea era utilizar un acorde de jazz de novena, ¿no? Y ellos querían que lo resolviera acorde mayor, por ejemplo. Entonces en ese sentido pues sí afecta un poco la creatividad, pero en el caso de Wilfrido siento que es su propio universo, ¿no? Y cuando colaboro con bailarines que no tengan conflictos de ese tipo y que sepan improvisar, ¿no? Digo, es cierto que existe, que hay, o sea, en todos lados vas a encontrar gente que esté más abierta a hacer cosas y bueno, cuando estás en el proyecto de alguien más, pues tienes que aceptar lo que es alguien más, ¿no? Si va a ser el director de cine, imagino que tendrá también sus propias, digamos, cuando hay muchas maneras de colaborar. Hay colaboraciones más horizontales, ¿no? En donde hay un diálogo frente a frente y lo que tú dices es igualmente válido que la otra persona, pero también hay colaboraciones desiguales donde tú eres el empleado de alguien o el achichincle de alguien y bueno, pues te aguantas y esperas que la paga sea buena, ¿no? Pero digamos que es otro pequeño departamento, pero en efecto las circunstancias laborales también pueden afectar al proceso creativo. Yo suelo trabajar con gente con la que tengo mucha afinidad creativa. Cuando hago cosas con artistas de otras disciplinas, en general no hay como ese tipo de inconvenientes, pero pues la finalidad para mí cada estilo tiene una finalidad diferente, depende para qué estás tocando, o es como el lenguaje. A veces hablas cosas que tienes que hablar o lees un texto, o a veces hablas de un tema que te interesa y estás improvisando y estás hablando con otros, o a veces hablas para ti mismo. Entonces en la música para mí es lo mismo. A veces tocamos por diversión, simplemente no sé, a veces es más divertido para el músico lo que uno está tocando que para el espectador, ¿no? O a veces es más para convivir, tocar en ensamble o estar en una orquesta, o para ver que tú retarte a ti mismo, qué puedes aportar. No sé, hay en lo personal muchas finalidades, no hay una establecida. Expresar, a veces creo que aunque no querramos, siempre expresamos algo con lo que estamos haciendo. Todo sirve como proceso creativo. Sí, sí, todo. Incluso lo que no tiene que ver con la música siempre está presente de alguna forma con la música. Como tocas, a veces influye mucho lo que estás pasando, cómo está la sociedad, si estás feliz, si tienes problemas, o si
muchas cosas, y todo eso se transmite quieras o no quieras, y la gente también lo percibe, pero a veces no sabemos qué explicar cómo se nos hizo algo, pero nos causa una sensación, ¿no? Eso no nos gustó, o como que no, o si me gustó mucho y no sé por qué, porque hay como un lenguaje invisible que se está transmitiendo constantemente a través de la música y de todo lo que hacemos. Súper de acuerdo. Yo lo único que agregaría a eso, que me parece que estoy totalmente de acuerdo con Frida, es que a mí me gusta pensar que los músicos lo que hacemos es reflexionar sonoramente de cómo entendemos el mundo, ¿no? O sea, presentamos el mundo como lo escuchamos. Nuestra herramienta es el sonido, entonces lo que nosotros podemos traer a la realidad que no existía es en lugar de una visión, una audición del mundo, ¿no? Así como nosotros, cómo es que yo escucho el mundo, y la música que yo hago es como yo escucho el mundo, ¿no? Y hay muchas maneras, quizá un número infinito de maneras de escuchar el mundo, y digamos que hay yo trazaría aquí dos categorías muy generales que para nada quiero dar a entender que son opuestas ni nada, sino que están en comunicación y son permeables. Una sería decir, yo escucho al mundo en comunicación con otras personas o con una tradición en particular. Por ejemplo, cuando hacemos una canción en un estilo que ya existe, o un estilo que está definido y que tiene una tradición y una historia, entonces estamos tomando prestadas herramientas de esa manera de escuchar el mundo, ¿no? Entonces, si yo hago una canción como la que les puse ahorita, que tiene ciertos elementos que ya pertenecen a tradiciones conocidas, estoy tomando esos elementos para exponer mi propia audición del mundo con esas herramientas, ¿no? Y a veces esa la otra parte, la otra posibilidad, que es voy a hacer eso, voy a decirles, voy a manifestarles, a comunicarles cómo yo escucho el mundo, pero con herramientas que son totalmente mías y que yo diseñé y que yo inventé y que vienen de una tradición de imaginar de otra manera, de la tradición que llamamos experimental, ¿no? Y que bueno, también es una tradición, pero es una especie de no tradición, ¿no? Entonces digamos que no hay, a veces, como decía Frida, a veces quieres decirlo de esta manera, a veces quieres decirlo de la otra, pero finalmente es la misma persona que está escuchando y que está sintiendo y que está vibrando y comunicándose y tratando de establecer relaciones humanas a través de la música, ¿no? Finalmente se trata de eso. ¿Eso en cuanto a interpretación o en cuanto a composición? Ambas. Todo está junto con pegado. O sea, aquí, yo creo que todos estaremos aquí de acuerdo en que en realidad todos son simplemente tres ángulos un triángulo indestructible de creación colectiva, ¿no? Todos componemos, todos interpretamos, todos improvisamos, porque además eso es lo que hacemos en la vida. Todos podemos ser compositores. Todos somos compositores y todos somos improvisadores. ¿De qué forma? Ustedes se levantan todos los días, hay algunas cosas que ya están planeadas en el día. Hoy voy a desayunar, no sé, huevos rancheros, ¿no? Tú sabes, tú tienes la receta para los huevos rancheros, ¿no? ¿Sabes? ¿Tienes tortillas? No, ¿qué hago? ¿Qué puedo usar en lugar de tortillas? Entonces improvisas, ¿no? Las cosas que están planeadas, ya sabes cómo hacer huevos rancheros, a lo mejor tienes que cambiar el tomate por otra cosa, porque la salsa, no sé qué, a lo mejor no tienes un ingrediente, pues improvisas. Entonces todo el tiempo estamos haciendo dialogar cosas que están planeadas con cosas que no están planeadas. Todo el tiempo estamos acercando improvisación y composición. Y eres tú el que se acerca a esos procedimientos y los haces y los interpretas. Y lo hacemos todo el tiempo, ni siquiera lo pensamos, todo el tiempo. Los músicos lo único que hacemos es trasladar eso a una manera de expresión muy particular, que es la música. Perdón, Frida, creo que ibas a decir algo. Esta moderadora no se pone las pilas, lo siento. Pues solo también creo que una parte, creo que es algo negativo de la historia de la música o de cómo se dieron las cosas, es que nos hacen creer que los compositores son seres, no sé, están en otro nivel,
super maestros, genios, encerrados, componiendo, que entienden el mundo de con otra partituras forma, ¿no? y escribiendo y un chorro de hojas y la María, si realmente conociéramos los procesos creativos de cada compositor, nos sorprenderíamos de cómo componen o qué herramientas usan o en qué circunstancias están y yo creo que nos daríamos cuenta que todos podemos componer, incluso no tienes que conocer teoría musical para componer música, solo tienes que tener la capacidad mental de imaginar algo y encontrar la forma de, si quieres, plasmarlo para que se vuelva a tocar igual, y si no, cada improvisación es una composición. Creo que es un poco lo que hace Dante, ¿no? Dante crea música de un conjunto de cuerdas, pero no estoy seguro, creo que nada más tocaste el violín y ya con eso te dio a ti para poder generar todo una sinfonía, o que es compuesto hasta para ópera, ¿no? Sí, es una ópera para cuarteto de cuerdas. Sí, es una mezcla de mi experiencia con el violín, mi experiencia de escuchar el violín en un entorno real, más el estudio y bueno, todas las experiencias y lo impactan. Y algo curioso de lo que comentaba Wilfrido de la experiencia humana es justo esa experiencia de cómo está asociada la actividad humana con el hecho de hacer música, lo que me permite a mí estudiar ahorita desde las matemáticas, como los músicos, hay ciertas estructuras en la música que tienen su equivalente en matemáticas. Entonces, yo puedo estudiarlas gracias a eso, a que es una actividad humana y que es observable y que puedo, junto con los conocimientos musicales con lo que yo conozco, observo la actividad musical y puedo ver que están desde el lado desde las matemáticas, que es lo que se está realizando, ¿no? Y lo curioso es que muchas veces en la música lo hacen de una manera más sencilla que en las matemáticas. Bueno, pero eso también afecta mi manera de componer. A la hora de manipular el material musical, a veces hago procedimientos matemáticos, a veces son informados por el oído, o a veces son por acústica. Hace rato estaba hablando con Wilfrido sobre la reverberación, ¿no? Cómo afecta el eco una composición. Yo a veces lo incorporo, no siempre, ¿verdad? Pero sí, o sea, cada pieza es diferente y cada pieza tiene cierto número de limitantes que hacen que se proyecte o se comprima, ¿no? Bueno, así es como yo lo veo. Sí, a ver, me gustaría que nos hablaras más un poquito acerca de eso, de las matemáticas y la música, porque es algo que viene, o que yo sé que viene desde la antigua Grecia, quizá un poquito antes, Pitágoras, y también posteriormente Boecio habla acerca de cómo él está enojado de que haya separado la música de las matemáticas, siendo que eran como un mismo estudio. Y también, él metía los astros, ¿no? Y ahí ya surgía una teoría de las esferas con matemáticas y música. Pero realmente no es algo que haya entendido nunca, pero a ver si... Sí, es curioso porque es correcto todo lo que comentas. Disciplinarmente empezaron como una sola ciencia, como parte del estudio formal, que en la antigüedad se llamaba el quadrivium. Sí. Entonces, pero se fue, para no alargar esto, hablando de música y matemáticas, se separaron de cierta manera y la música se desarrolló de una manera y las matemáticas se desarrollaron de otra. Pero curiosamente, después del siglo XX, estas dos ciencias se han empezado a estudiar, porque por un lado tienes el fenómeno acústico del sonido, que tiene representación física y tiene representación matemática, y por otro lado tienes las simetrías que existen en la misma composición musical tradicional, hasta la composición musical experimental, que no utilizan, digamos, la escala temperada, que utilizan microtonos, se puede explicar a través de ciertas estructuras matemáticas. Entonces es un área de estudio muy intensa, ¿no? Pero yo lo estoy estudiando desde el lado de la educación de las matemáticas.
Sí, de hecho esto de Boesio explicaba, ¿no?, que era mucho más sencillo que los niños aprendieran matemáticas utilizando la música. Yo no alcancé a explicar, no hubo una explicación ahí muy clara de qué forma, pero yo creo que tiene sentido porque pues, los niños la música les atrae, y si es música con matemáticas, pues va a ser doble clic. Sí, hay muchos estudios que confirman esa influencia que comentas, pero en mi caso lo que yo estoy estudiando es al revés. ¿Qué puedo aprender yo de la práctica musical para mejorar la enseñanza de las matemáticas? Está comprobado, los estudios han comprobado que sí, con música puedes enseñar matemáticas, pero también al revés. Es lo que estoy encontrando, ¿no? Es posible también. Sobre todo porque muchos procesos musicales se hacen de manera muy natural y, digamos, un músico puede estar haciendo ciertos gestos o ciertos movimientos en la música y está haciendo operaciones matemáticas muy complejas, pero no lo hacen, no lo hacen explícito, ¿no? Entonces eso es en lo que me estoy enfocando. Sí, en las fracciones que se tienen una partitura, ¿no? Pero que cuando tienes fracciones en la escuela, en las matemáticas, como que no tiene mucho sentido, o es más difícil entenderlas en la partitura. Ok, me gustaría, Willy, yo sé que tú tienes un concepto acerca de lo que es el intérprete y lo que es el ser compositor. No sé si ahorita dijiste como que es lo mismo, que viene en conjunto, pero a ver, un intérprete de orquesta, no sé, un concertino, tiene él ya su estructura, de la cual muchas veces no se sale de ella. De hecho, pues hay varios maestros que te prohíben tocar la partitura de una forma diferente a como lo solicita el compositor. Entonces, no sé si eso es realmente necesario en la música, tocarla tal cual está ahí, o tal cual lo pidió el autor. ¿Te acuerdas de esa escena en The Last Jedi, ¿no?, en el episodio 8, donde Luke le dice a Kylo Ren algo así como, amazing, every word of what you just said is wrong? Sí. ¿Sí te acuerdas? Qué bueno. A ver, vamos un poco por partes. Digamos, en el mundo hay un sinfín de culturas musicales, ¿no? Una cultura musical está constituido por básicamente dos cosas. Inciso A, un repertorio musical, o sea, una lista de canciones o materiales musicales que se tocan o se cantan. E inciso B, todas las actitudes, acciones humanas que están alrededor o que gracias a las cuales esa música existe, ¿no? Y los etnomusicólogos a eso le llaman una cultura musical. Por ejemplo, la cultura musical del mariachi. Bueno, habría que ver cuál cultura musical del mariachi, ¿no? Pero digamos, la cultura musical del mariachi, o la cultura musical del son de arpa grande, o la cultura musical del tango, o de la música de tradición oral de Mozambique, de las flautas de Mozambique, o el gamelán de Bali, o el que no es lo mismo que el gamelán de Java, o etcétera. Hay muchísimas, y una de esas culturas musicales es la que llamamos música clásica. Y digamos, lo que estoy tratando de decir es que cada cultura musical tiene sus propias reglas, y las reglas son inventadas, son totalmente arbitrarias, y son inventadas por los practicantes de esa cultura musical. Por ejemplo, en la cultura musical que conocemos como el bolero, no está muy bien visto que haya composiciones nuevas. Puede haber de repente, pero hay un corpus de composiciones que ya está fijo, y todos amamos los boleros justamente por eso, porque ya los conocemos, y porque cada que llega un trión
¿no? Y ya sabemos cuál es el repertorio que van a cantar y cuáles son los gestos y el tipo de inflexiones, la emisión vocal, los adornos, el estilo de ejecución de la guitarra y hasta las maracas. Entonces cuando decimos inmediatamente viene la introducción al reloj, decimos, huevos, es el reloj, y entonces ya me la sé y voy a cantar. Y la cultura musical que conocemos como el bolero cuenta con que nosotros hagamos eso, con que nosotros reconozcamos esa canción para que la podamos cantar y la podamos volver a pedir, y así lo que le da estabilidad a esa cultura musical es un repertorio estable y fijo. La música clásica funciona de manera muy similar. Hay un repertorio que ya está fijo, todos los compositores están muertos, ¿no? Y no se toca todo el repertorio, sino se toca una cierta parte del repertorio. Y es una cultura musical que parecería que es muy longeva, pero que en realidad no, en realidad es un invento que no tiene más de 100 años, ¿no? Si vemos cómo se gestó ese repertorio, vamos a ver que las reglas de esa cultura musical eran muy distintas hace 80, 100, 120, 150 o 200 años. Y nosotros estamos juntando en un mismo repertorio cosas que en realidad tienen muy poco que ver. Por ejemplo, una cantata de Bach tiene cero que ver con la consagración de la primavera, ¿no? La cantata de Bach era una cosa que Bach tenía que hacer cada domingo, porque era parte de su chamba, y entonces se refriteaba cantatas del año pasado y del año antepasado y las cambiaba de tonalidad y ya está, y me salió. Entonces que la consagración de la primavera es una cosa muy, muy particular que Stravinsky escribió para un ballet y que después se trasladó al mundo del concierto y así. Es decir, nos contamos a nosotros mismos la falacia de que es una cultura musical muy antigua. Por ejemplo, la gente solía aplaudir entre movimientos hasta no hace tanto tiempo. Y pues, la gente solía entrar con palomitas a escuchar una sinfonía de Mozart. Mozart ahí manda una carta a su papá, es una carta muy famosa, que cuando estaba de gira, cuando compuso la Sinfonía de París, estaba de gira en Francia y le escribe esa carta famosa a su papá: papá, estoy feliz, me ha ido a toda madre en París, me aman. La gente empezó a aplaudir después del primer movimiento y no se cayó, y no les interesó escuchar el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Tocamos el primer movimiento como 5 veces y la gente empezó a aplaudir a la mitad de la pieza: los amo, me voy a quedar aquí en París. En ningún momento de la carta dice: pinches ignorantes, no dejaron terminar la sinfonía, ¿qué le pasa a esta gente? No dicen nada de eso. ¿Por qué? Porque era otra manera de entender la música. Entonces, casi todo lo que entendemos como la música, la cultura musical que conocemos con la música clásica, casi todo son invenciones recientes, que tienen mucho que ver con la invención de la grabación, que tiene mucho que ver con la tradición de la educación del conservatorio. ¿Saben cuándo se fundó el primer conservatorio? ¿Quién me puede decir? ¿No? ¿Saben? 1797 fue el conservatorio, el que ahora es el Conservatorio Nacional de París. 1797 fue el primer conservatorio. No es tanto tiempo. O sea, eso quiere decir que todas las músicas anteriores a esa fecha no tienen nada que ver con la tradición de la música clásica. Por ejemplo, Corelli o Bach o Händel, Mozart. Mozart murió en 1791. Haydn, medio Beethoven, no tiene nada que ver con esta visión del conservatorio. Cero que ver, cero, nada. Son completamente ajenas. Entonces, más bien es un problema, es un asunto de educación es muy complejo. Pero lo que quiero decir es que cada cultura musical define qué está dentro y qué está fuera de esa cultura musical, pero no están fijas, porque todas las tradiciones cambian, si no, no estarían vivas. Y además, les voy a contar un secreto: las tradiciones se inventan también. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hace algunos años, se inventó que el Día de Muertos se tiene que celebrar con un desfile. ¿Y quién inventó eso? ¿Saben quién inventó eso? Hollywood. La película de James Bond inventó que había que celebrar el Día de Muertos. El Día de Muertos es un día de sobrecogimiento, de reflexión. Uno va al panteón, compra las flores, compra el pan de muerto, la bebida favorita de tu ser querido, vas, y no es una parranda. Ahora ya es una parranda. Ahora te pintas la cara de no sé qué, pareces el osito panda. Todo eso, las tradiciones se inventan. Como el trabajo de Silvestre Revueltas con la Secretaría de Instrucción Pública. O sea, ni siquiera me la empiezas a hablar de Silvestre Revueltas. Para construir la mexicanidad, ¿no?
o lo que bueno, en general el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo, o sea, la estética del nacionalismo es un invento del PRI. La guelaguetza es un invento del PRI, si sabían eso, ¿verdad? El baile, la danza de la piña, o sea, sí saben que es la guelaguetza, ¿no? Aquí estamos muy lejos de la guelaguetza, pero muchas de las tradiciones más visibles en México son invento del PRI. El mariachi moderno es invento del PRI y de la XCW y del cine de oro. No existía. Si nosotros escuchamos repertorio de mariachi del sur de Jalisco, mariachi tradicional, no hay trompetas, sí saben eso, ¿verdad? Sí saben que el mariachi original no tenía trompetas. El repertorio es completamente otro. La banda sinaloense es invento de los gobernadores de Sinaloa. La guelaguetza es invento de los gobernadores priistas de Oaxaca. La danza de la piña no existía. La región de donde viene la danza de la piña, ni siquiera hay piñas ahí. Sí saben, es un chiste conocidísimo, todos los etnomusicólogos saben de eso, yo lo he leído un montón de veces. Entonces, digamos que los humanos actuamos conscientemente y definimos cómo funcionan las culturas musicales, y nada está fijo, todo es flexible, igual que cualquier otro fenómeno humano. Entonces, decir hasta aquí es ser intérprete y hasta aquí es ser compositor significa cosas distintas dependiendo de la cultura musical. En la música experimental, casi 100% significa que es lo mismo. Eres un músico experimental, significa que eres intérprete, compositor, improvisador. Es casi de ley. Pero a lo mejor eso puede cambiar en el futuro, no lo sé. Y dependiendo de en qué momento y a qué digamos, a qué de manera específica te estés refiriendo, también puede no ser cierto. Creo que quizá no contesté ninguna pregunta, pero ustedes perdonarán. Muchas gracias. No sé si alguien del público quiera participar. Una pregunta. Que se menosprecian o que te menosprecias. A mí la música me gusta desde chiquita, pero no se me da. O sea, no puedo, con muchos trabajos toco la puerta. Entonces cuando yo vi que mis hijas tenían facilidad para la música, quedé sorprendida, y me parece admirable que alguien pueda tocar un instrumento, pero ahora componer me parece como lo dijiste, de seres especiales. Yo lo entendí cuando en alguna ocasión, la importancia de la música, en alguna ocasión bajamos el volumen en una película, no sé si mi esposo lo dijo o si mis hijas lo dijeron, pero la película perdió sentido. Entonces el trabajo de Dante lo entiendo perfectamente, es necesario. Una película, una serie sin música pierde sentido. El trabajo de ustedes dos me parece mucho, de los tres, muy valiente. El hacer algo diferente, porque yo soy cuadrada, el atreverse, el arriesgarse. Y este es un comentario, eso lo quería externar, pero ahora mi pregunta es, ¿funciona en la vida? Porque estamos hechos para trabajar y producir, vivir cómodamente. Me imagino que en algún momento alguien les ha de haber dicho, no sé, eso no te va a dar, de eso no vas a vivir. Y mi pregunta es, ¿funciona? ¿Hay gente para todo tipo de música? ¿Sí? Pues es una pregunta, yo creo que puede tener respuestas que varían de la situación de cada persona, de cada músico, cada artista. En lo personal, creo que es muy importante ser una persona activa o que está siempre buscando formas de cómo fusionar lo que te gusta hacer con la realidad en la que vives. Creo que si te lo propones puedes
creo que actualmente no es solo basta con ser músico, tienes que, y creo que la música, si eres compositor, te va a nutrir, conocer otras áreas de la vida, como otras ramas del arte, otras profesiones, involucrarte con otro tipo de gente que hace cosas que no tienen nada que ver con la música, tener conexiones, siempre buscar puertas. Creo que sí se puede, en lo personal se puede vivir, solo que tienes que tener una personalidad que está dispuesta a ser como activa. Hay gente que no le gusta ser tan activa y prefiere tener un trabajo más seguro, donde ya alguien activo se encargó de crear la empresa o el proyecto, y entonces esta persona le satisface más ir a su horario, hacer lo que tiene que hacer, regresar y pensar en otras cosas. Y hay gente que no puede vivir así, que tiene que crear sus propios proyectos, y cuando realmente esa es tu mentalidad de que lo tengo que hacer porque no me veo haciendo otra cosa, inconscientemente encuentras las formas de lograrlo. Muy variadas, pueden ser muy diferentes, como lograr hacer lo que te gusta. ¿Cómo? Y cuando hablé de que a veces se ven los compositores como seres muy, muy grandes, inalcanzables, genios, me refería a que, bueno, muchos músicos se sienten inferiores automáticamente y no se creen capaces de componer sin haberlo intentado, o a lo mejor sí lo son buenos, pero tienen desconfianza propia y no se atreven a compartir su trabajo. Y yo creo que todos tenemos la capacidad de crear, solo hay que tener la confianza y hay que estar... no tener miedo a exhibir lo que hacemos. Muchos, podríamos decirlo así, hay mucha gente que crea, por ejemplo, o que hace cosas. Podría haber, digamos que, porque no podemos decir que es mejor y peor, pero podríamos a lo mejor conocer a alguien que es muy, muy bueno en componer o lo que sea, y nadie lo conoce, por ejemplo, porque su seguridad personal no tiene la confianza de exponer su trabajo. Y a lo mejor alguien que ve más la mercadotecnia, que ve más el lado de los negocios, puede vender su arte mucho más caro, o venderlo sin tener que hacer tanto esfuerzo como el que está en el que no lo quiere compartir. No sé, es como hay muchas variantes. Y componer, creo que todos podemos componer, simplemente tenemos que tener la paz, que sea lo que queremos hacer realmente, porque eso te va a llevar a hacerlo, a buscar cómo hacerlo y tener confianza en uno mismo. Y eso es... Sí, hay que ser emprendedores también como músicos, porque no siempre va a haber quien te pague por sentarte a tocar en una orquesta, ¿no? También acá había alguien más que quería comentar. Buenas noches, soy la mamá de Dante y quiero hacerle una pregunta a los otros. No para Dante la pregunta, ¿verdad? No, la pregunta es para ustedes dos, después de decirles una anécdota. Yo estudié piano cuando era muy joven, y a mis 2 hijos y a varios sobrinitos y sobrinitas les quise dar clases de lo poco que yo sabía, y cuando le tocó la clase a Dante, que tenía 5 años, me dijo: no me gusta cómo enseñas. Entonces yo le dije: es que la música es do, re, mi, así como ABC, como 1, 2, 3. Me dijo: es que yo lo que quiero es componer. Y no quiso tomar clases. Tocó una pieza del último, di clase 6 meses y tocó una pieza al final que él quiso y la tocó. Ya después, como a los 10 años, él empezó a interesarse y empezó a tocar, buscar libros y lo que sea. Lo que quiero preguntarles a ustedes es: ¿ustedes sabían desde tan chicos que podían componer? ¿Que no, tenían la capacidad? La respuesta corta es no. ¿No? O sea, digamos, me quedé un poco pensando, porque
hay un tema aquí que medio rocé hace ratito, que es el tema de la educación, específicamente la educación musical. Y me resuena mucho lo que acaba de decir Frida cuando dijiste, todos podemos componer, pero tienes que estar seguro que eso es lo que quieres hacer. O sea, todos podemos, pero no todo el mundo tiene por qué hacerlo, ¿no? Pero claro que se puede, o sea, todo el mundo puede. No sé, hay muchas cosas que yo podría hacer, pero no me interesa hacer. Por ejemplo, hace poquito una amiga mía me contó que se la pasó bomba tirándose de paracaidistas y me dice, todo el mundo debería hacer eso. Y yo, pues no, la verdad no, gracias. O sea, no tengo ningún interés. O sea, se ve que está padre y que bueno, me da mucho gusto que te la hayas pasado bien, pero pues yo no lo voy a hacer porque no es algo que me nazca hacer, ¿no? Digamos, lo que quiero decir es que lo que no concebimos, como lo que no encaja aquí es que todo el mundo tenga que llevar el mismo tipo de educación, ¿no? Que es otra cosa que tenemos en México súper metida. O sea, todo es culpa de la SEP. Yo a mis alumnos en la Escuela Superior de Música, cuando daba clases en México, siempre les decía, todo es culpa de la SEP. Usaba palabras muy que voy a censurar ahorita, pero y lo que quiero decir es que tenemos esta idea muy autoritaria de qué es lo que debemos enseñar y qué es lo que debemos aprender, ¿no? Lo digo con todo respeto, y también obviamente han cambiado, muchas cosas han cambiado, ¿no? Ahora hay muchas más opciones. Ahora yo he tenido alumnos que han aprendido de YouTube. O sea, hay muchas, estamos en otra época, ¿no? Pero digamos que una visión mucho más abierta, mucho más flexible de la educación en general y en particular de la educación musical nos cae muy bien, particularmente en México, que tenemos esta idea de que siempre hay una sola manera de hacer las cosas. Así como el PRI inventó que había una sola manera de hacer todo en México, nosotros crecimos con esta idea. Entonces en México llega un nuevo partido y hace lo mismo que hizo el PRI, o sea, llegan todos a robar lo mismito, llega un nuevo lo que sea y se repite la historia. ¿Por qué? Porque nunca hemos empezado a entender que puede haber otras maneras. Entonces eso es un papel fundamental de los artistas, ¿no? Por eso estamos aquí diciendo, Dante está diciendo, yo desde chiquito, ¿no? Enfadosito desde chiquito, pero eso es exactamente, eso es lo que nosotros aportamos. Eso es una de las grandes uno de los roles fundamentales de los artistas en cualquier sociedad, el decir, no, yo me quiero ir por acá, ¿por qué tengo que tocar lo mismo que todo el mundo quiere tocar? Yo quiero tocar mi propia música. Y a los 5, o sea, tan temprano, yo llegué mucho más tarde a la composición. Mi primera pieza la escribí como a los 17, 18 años. Pero o sea, eso pues, creo que es irrelevante, ¿no? En el sentido de que bueno, en algún momento te das cuenta que quieres hacer tu propia música, no sabes cómo va a ser esa música, no tienes ni idea. Entonces bueno, uno investiga y estudia, o cada quien utiliza sus propios recursos, pero está ahí la inquietud de saber que tú quisieras hacer las cosas de manera distinta, tú quisieras hacer las cosas de una manera que a ti te haga sentido. Y si el acceso a la educación es igual para todos, hay una muy alta probabilidad de que eso no sea para ti. Porque ¿para quién es eso? Para nadie en especial. Es decir, la manera en la que educamos y somos educados parte de una concepción de que todos somos iguales y todos deberíamos aprender las mismas cosas. Pero resulta que la realidad es exactamente opuesta, todos somos diferentes. Entonces por eso la vocación del artista tiene que ver con diseñar tu propio camino, que es básicamente de lo que hemos estado hablando aquí. Yo quería desde el principio tocar otra música, yo desde el principio quería hacer otra cosa, yo quería componer mis propias rolas, en mi caso yo nunca entendí por qué tendría que, como decía hace rato Paulina, ¿por qué tendría que hacer lo que el compositor quiso? A ver, el compositor ya está muerto para empezar. A ver, que venga aquí en este momento Beethoven y me diga cómo tenía que ser la quinta Beethoven. No está. Ay, lástima, señor Beethoven. Cuando yo me muera, ustedes pueden hacer con mis composiciones lo que ustedes quieran. Se los firmo ahorita donde quieran. Es decir, no, todo lo demás, todo lo que dejamos para
las generaciones futuras, tiene que estar claro que puede cambiar, porque de hecho va a cambiar. O sea, cualquier intento de solidificar y amarrar las cosas así tienen que ser, va justamente en contra de la naturaleza humana. Y eso es lo que no seguimos que no nos cae el 20. Entonces aquí estamos nosotros, ¿no?, hablando de, no, pues es que como si nosotros fuéramos extraordinarios porque queremos hacer las cosas diferentes. No somos extraordinarios. Eso es lo que acabas de decir, ¿no? Es que es admirable que en lugar de irse así, se fueron así. Pues no en realidad no es admirable, más bien es triste que desde el principio no entendamos que hay un sinfín de posibilidades y que cada quien es libre de irse para donde le pegue su rechingada gana. Con todo respeto por lo de gana. No, estoy de acuerdo. Que por cierto se pueden hacer de manera creativa también. Ok, yo siempre he vivido de la música. A veces he tenido ups and downs, claro. A veces he estado en la quinta pregunta, así como muchos ingenieros y médicos que conozco. Y a veces me ha ido re bien, pero siempre he vivido de la música. Y yo creo que, pues, como decía Frida, o sea, ser músico es una profesión igual que todas. No es ni mejor ni peor. Lo único es que, honestamente, uno se lo pasa re bien. Eso es la única diferencia. Estoy de acuerdo. Lo que comentas si se puede vivir o no, tiene que ver con, bueno, en mi opinión, con lo que es la gestión del arte, que está asociado a, pues, de alguna manera, no es lo mismo que el arte, pero ahí está presente. Por un ejemplo, donde subiste tu música, es Bandcamp, ¿verdad? Entonces existen otras dinámicas asociadas con la creación musical, a lo que dijo Wilfrido. Eres compositor, intérprete, bueno, tienes que editar tu música, tienes que plasmarla en partituras y otras personas te van a interpretar. Tienes que ser, además de eso, tienes que ser publicista, tienes que ser a veces hasta gente que... Ingeniero de grabación, sonido, ingeniero de audio, ingeniero de masterización, profesor. Entonces es también una profesión, digamos, pues es una empresa, ¿no?, que se puede gestionar. Algunas personas los gestionan de una manera a lo mejor más efectiva, pero sí es posible gestionar el arte, ¿no? De hecho, Wilfrido lo ha hecho por muchos años. O sea, ha sido muy activo, ¿no?, presentándote en bastantes foros. Internacionalmente. Chingue todo el tiempo. Grecia, España y todo. Todo el tiempo. Se le ha pasado muy bien. Bueno, todo lo que yo diga es personal, ¿no? Como no estoy diciendo que así son las cosas, pero no creo que es muy relativo decir que voy a componer mejor, porque a veces pueden pasar años y escuchas algo que hiciste hace 10 años y ya ni sabes cómo lo hiciste y te gusta mucho más de lo que estás haciendo actualmente y quieres regresar a esa ingenuidad o libertad, porque con el tiempo uno se va llenando de ideas que a veces pueden, o sea, como limitarte, y necesitas refrescar tu mente, y es como que ir cambiando de dirección constantemente en lo que estás buscando para poder crear cosas más frescas o más a lo que quieres llegar. Y creo que lo mejor para componer es cambiar de espacios y cambiar de gente con la que estás trabajando, escuchar propuestas, lo que hace alguien más, escuchar todo tipo de música, conocer historia del arte, de la música, porque a veces cuando entiendes por qué un compositor en esa época hizo esa obra, te das cuenta de muchas cosas y te inspira
y resuelves tus dudas como, ya sé qué puedo hacer yo. O entiendes, ¿no? Te ilumina a veces la historia, la teoría, o también improvisar, atreverte a improvisar, atreverte a salirte de tu zona de confort, tocar otros géneros o incluso tocar otros instrumentos. Algo que yo noté que es muy curioso, que es que en cada instrumento improvisamos diferente, y eso es algo que le he preguntado a algunos músicos que tocan diferentes instrumentos, y es igual en cada instrumento, por cómo está hecho, cómo funciona, cómo tú tienes que mover tu cuerpo y configura tu mente de otra forma, y lo que sale es cambia el estilo al otro instrumento. Entonces también explorar otras herramientas. Entonces a la respuesta sería que creo que lo mejor es siempre variarle, componer en el baño, componer en el camión, componer en una cabaña, en una montaña nevada, de todo, para no mejorar, sino conocer más lo que puedes llegar a ser. Lo que dijo ella. No, sí, yo también estoy de acuerdo en cuanto al escenario. En el caso de un escenario en particular, para darte un ejemplo, la línea Metro Universidad, Indios Verdes Universidad completa, de ida y vuelta. ¿Cuántas estaciones son? ¿20? ¿15? Son muchas. Es como 1 hora y media cada tramo, ¿no? Entonces yo tuve que viajar hace tiempo y compuse muy a gusto en esa línea desde Indios Verdes hasta Universidad, 1 hora y media. Otro ejemplo es en una quinceañera donde está la banda, todo lo que da, y yo puedo estar en una mesa sin hablar con nadie. Eso también a mí me gusta. Yo tengo 2 herramientas principales para componer. Una, tapones de oído. Esos que uno compra en las farmacias gringas, que rebanan 33 decibeles de la realidad. Entonces me aíslo del mundo. Y 2, una copa de vino tinto. Bueno, al menos una copa. A veces puede haber 2 o 3 o más, ¿no? Pero digamos que no sé si el lugar sea tan importante. O sea, estoy de acuerdo con lo que dijo Frida, y componer en distintos lugares puede darte distintas cosas, pero en mi caso creo que tiene que ver con estar en el momento adecuado, digamos que ya la pieza está lo suficientemente. En mi caso lo que yo hago es primero pienso y tengo ideas sin escribir nada. Primero hay cosas aquí y luego hay un momento como de reloj de arena en que empieza a caer, y cuando ya siento que está cayendo, entonces ya me puedo sentar a escribir cosas, ¿no? Y ese momento, lo que yo me he dado cuenta es que ese momento no se puede forzar. Las cosas están dando vueltas. Algunas piezas tardan mucho tiempo en dar vueltas, otras caen luego. Yo he escrito piezas en días y otras las he escrito en años. Y no se puede, yo no he podido descubrir cuál es el secreto para apurar a que la arenita caiga más rápido, ¿no? Eso es lo que yo diría. Sí, estoy totalmente de acuerdo, y sí, es muy difícil. En el caso de tu música sí entiendo que sea difícil forzar ese proceso. Yo en algunas composiciones pienso exactamente igual, que la tengo que procesar, la dejo trabajando subconscientemente. Pero en el caso de la música, digamos, no sé si programática o que sea asociada a un medio, como por ejemplo el cine, donde tengo un tiempo limitado, tengo que hacer otras estrategias para tratar de, digamos, que tengo 6 meses, ¿no? Para 6 meses tengo que tener 1 hora. Entonces, pues tengo que gestionar el tiempo, aunque no quiera, y ponerme a hacerlo, ¿no? El resultado de esta música es que a lo mejor no fluye de una manera tan sensible como la música que compongo cuando la dejo, digamos, marinar, ¿no? Como dice Wilfrido. Y a lo mejor marinar. Te la voy a robar. Estoy marinando un nuevo dúo para trompeta y violonchelo. Es que en el espacio mental, ¿no? Esa realidad psicoacústica que mezcla el tacto, el sonido, el olfato, y todo está ahí, ¿no? Lo difícil es, como dice Wilfrido, bajarlo a algo tangible. Pero cuando lo hago de manera programática y con una línea de tiempo,
generalmente la música suena como canción o muy comercial, porque tienes que limitarte a ciertas estructuras. Y pues no es necesariamente bueno o malo, depende del medio de expresión, ¿no? ¿Nunca sintieron que en algún proceso creativo como que ya no podían llegar a nada con no sé, una composición en específica, o con todo en general, como que ya no estoy logrando lo que me había propuesto o lo que pensaba que iba a lograr? Y no sé, nunca han estado en la situación en la que digan, ¿por qué me metí en esto? ¿Por qué me metí en la música? ¿Voy a cambiar? Bueno, Willy, yo creo que no, que siempre ha estado enamorado de la música. Y ella de mí, nada, no es cierto. Pues a mí sí me ha pasado, por ejemplo, más que me ha pasado, por ejemplo, cuando como empecé a entrar al mundo del jazz, a veces tocar con el grupo de jazz, sientes una presión, o con más músicos, porque todos están esperando tu solo y qué tan bueno es tu solo, y como que en ese solo vas a proyectar qué tan buena eres y todo lo que sabes, y si tocas jazz o no tocas jazz. Entonces todos esos pensamientos, esa presión, como que me empezó a cansar estar también, todo el tiempo te están comparando con la otra persona que toca el saxofón o el clarinete, y llegó un punto, al principio me gustaba mucho tocar con ensambles, atreverme a improvisar, y con el tiempo me empezó a gustar menos y menos, y empecé yo ya no me gustaba nada de lo que yo hacía, lo que yo aportaba. Me empecé a caer mal a mí misma, porque hice eso, porque otra vez estoy haciendo esa misma frase y cosas así, ¿no? Y lo que hice fue como empezar a alejarme un poco de tocar ese estilo, o tratar de tocar el estilo, y de estar tocando con esas personas, y refrescar mi mente haciendo otro tipo de música, tocando como otros estilos, y lentamente ha vuelto a mí como la frescura de volver a tener nuevas ideas a la hora de hacer un solo o de improvisar, y otra vez como que ya me está entrando el gusto otra vez por hacerlo, pues en ese solo estilo ya específico. bajo tus propios términos, y no lo de los comentarios de los demás, Y ¿no? también tiene que ver con la energía, por ejemplo, de los otros músicos. A lo mejor hay músicos con los que te das cuenta que no puedes fluir, y mejor buscar como personas con las que te sientes más seguro de tocar. Como decía Sartre, el infierno son los otros, no uno. Como que aquí en este caso tú eres una persona creativa, pero se fue mermando por la presión que te ejercían todos los alrededor, ¿no? Pues es no todas las combinaciones funcionan. Sí. Igual que en todo en la vida. Yo lo que tengo que yo nunca me he sentido así. Cuando he estado cerca de sentirme así, trato de encontrar, por ejemplo, ahorita que Wilfrido menciona el vino, a lo mejor tirar un líquido y observando la mancha que deja, escanearla y... ¿Desperdicias vino? No lo puedo creer. Bueno, no, por decir, ¿no? Porque deja una mancha visible en el papel, entonces esa mancha la puedo escanear en la computadora y hacer como un eje, y más o menos para aclarar qué más puedo hacer, ¿no? Digo, cuando estoy realmente, que siento así como que me atoré en la pieza, ¿no? O trato de combinar de otra manera los tonos, pero yo en lo personal yo nunca me he sentido así. Siempre busco algo más, ¿no? Pero coincido con lo que dice Frida. Sí, hay momentos en los que sí puedes decir, no, pues ya no quiero hacer esto, ¿a quién le va a gustar? Pero inmediatamente porque lo tengo que hacer, ¿no? Que está asociado a lo que están comentando, ¿no? Pues lo tengo que hacer. No sé cómo explicarlo, o sea, lo voy a hacer y... Tiene que ver, yo sé que todos aquí tienen más de un solo proyecto. Me gustaría, no sé si tenemos tiempo para que nos platiquen acerca de cuáles son los otros proyectos que tienen, además de Maki, del Sea Quintet, y de tu proyecto con en el cine y en la fotografía también, ¿no? O en la ópera. Sí, de hecho. ¿Qué metiche eres, Paulina? No sé. A ver,
vamos a preguntar los proyectos que tiene Paulina. Paulina, ¿cuáles son tus proyectos? Sí. No, creo que ya estaban listos ustedes para decir algo, ¿no? Bueno, pues mi proyecto Maki es para hacer como por ahí es mi alter ego para experimentar con la música electrónica y géneros como trato de meter lo que yo he aprendido del jazz, fusionándolo con lo electrónico, con el pop, con todo lo popular o lo que no se considera música formal. Y pues también tengo mi proyecto de composición más formal, que es más para instrumentos acústicos, que es algo que estoy explorando, que me gusta mucho. Toco el clarinete, entonces composiciones para clarinete y algo. Y esos son mis proyectos. Me gusta grabar todo lo más que puedo, escribirlo, dejarlo plasmado. Maki y Frida son mis proyectos. ¿Lagunita Records no es un proyecto tuyo? Sí, Lagunita Records es como mi productora casera en la que yo hago mis álbums y pues siempre también estoy abierta a grabar a alguien más, quien quiera, y a veces lo hago solo por yo aprender a cómo grabar un instrumento que nunca he grabado o cierto tipo de música. Y pues sí, esos son básicamente, pues mi gran proyecto es yo, mi persona y mis composiciones y tocar. Eso es lo que más me gusta hacer, componer y tocar. Dante, creo que tenías un grupo que se llama Sueño 9, número sí. 9. Pues sí, he estado en varios grupos. Sueño 9 desde 1995 como hasta el 2000, luego otro que se llamaba Doppler del 2003 al 2006. Y pues ese grupo Sueño 9 no existe en realidad, pero ahorita nos juntamos otra vez después de 25 años a regrabar las canciones de 1995 y presentarlas, pero en realidad el grupo no está vigente, ¿no? ¿Y es otra parte de tus proyectos de lo que haces ahora? ¿Cuál sería? Ahorita lo que estoy trabajando es en otro proyecto para, digamos, cuarteto de rock. Bueno, estoy experimentando con composiciones para batería, cello, guitarra eléctrica en unas canciones. En otras canciones estoy experimentando para guitarra eléctrica de 7 cuerdas y guitarra amplificada y guitarra eléctrica igual de 6 cuerdas. Y tengo un proyecto con un grupo un proyecto conceptual de un grupo de rock progresivo, son 9 canciones también, es para el grupo de rock también, ¿no? Y en lo que estaba hablando del proyecto de lo de gestión del arte, en el caso de la música de Hombrecito, ahorita estamos en lo que es la gestión de grabar las piezas para cuarteto de cuerdas, que eso es bastante trabajo en sí. Sí. ¿Y acá, Willy, tenías Torre Homérica? ¿O eso es tu apodo? Sí, es como mi seudónimo. Pues una cosa de la que no he dicho mucho, o un poco quizá, pero es muy importante en mi carrera es la docencia. Digamos, he dado clases por muchos años y para mí son inseparables la parte artística y la parte docente. Para mí todo lo que hago tiene un propósito docente, ¿no? Tocar, componer tiene también un propósito de docencia de alguna u otra manera. Entonces he dado clases por muchos años. Actualmente soy profesor en la Universidad de California en San Diego, UCSD. Ahí trabajo en el departamento de música. Tengo 2 años ahí, pero he dado clases por muchos años, 27 años creo. Y toco en un montón de grupos. Toco en un grupo que se llama La Generación Espontánea, que es un colectivo de improvisadores en la Ciudad de México, que acabamos de cumplir 13 años. Lo celebramos la semana pasada con 3 conciertos en 3 lugares distintos en la Ciudad de México. También toco en un ensamble de música nueva que se llama Liminar, que no es un proyecto mío, pero he sido el flautista de ese ensamble por muchos años y está padre. Me recuerda qué es lo que quiere decir tocar música escrita de vez en cuando. Y toco en el C Quintet, que es este grupo que escucharon ustedes, y también toco en un trío que se llama Filera, que es un grupo de música con un tinte un poco más escénico. Hacemos cosas en el escenario además de tocar, y que está compuesto por una cantante que se llama Carmina Escobar, que vive en Los Ángeles, y una chelista que se llama Natalia Pérez, que vive en la Ciudad de México. Entonces vivimos en 3 ciudades distintas
y es un grupo súper interesante. Y creo que ya. Y toco solo y compongo, y también tengo una disquera que se llama Ápice, que estoy asociado con dos colegas y tenemos una disquera. Por cierto que traje unas copias del disco por si alguien quisiera llevarse el souvenir. Sí, Frida también trae unos muestras ahí para descargar en internet. Y antes de que nos retiremos, nos gustaría que Willy nos diera una breve presentación de lo que es una composición suya. Y también, bueno, los invitamos a los siguientes eventos que están programados ahí en la página del IC Museo. Pueden estar al pendiente, en el Instagram también, Facebook, o la página oficial del IC, Instituto de Investigaciones Culturales-Museo de la Universidad. Es una cosa muy rara eso del guión museo, ¿no? ¿No se les ocurrió otra cosa como y museo o museo del instituto? No sé, hay tantas posibilidades. En fin, muy brevemente les voy a enseñar esta partitura y luego la voy a tocar. Realmente puede ser bastante rápido. Esta es una pieza que escribí el año pasado, se llama Hexagrama 57 y está escrita para flauta preparada sola, y ahorita la voy a tocar. Es una pieza que se parece mucho a otras partituras mías. No solamente escribo para flauta, escribo para un montón de instrumentos, pero a veces escribo piezas para flauta para tocarlas yo. Y es una pieza que tiene básicamente dos ideas centrales, como funcionan este tipo de partituras mías. Estas partituras son más como mapas, que como se parecen un poco a ciertos tipos de videojuegos en donde uno puede empezar en un lugar, pero tú vas haciendo tu propio camino, ¿no? Así como en un mapa, digamos, no está trazado el camino que vas a seguir. Entonces, en este caso, esta pieza, yo puedo empezar en donde yo quiera. Hay 3 secciones. Esta es la primera sección, marcada con el 1 romano, que tiene un cierto contenido de materiales musicales. Yo puedo escoger de ahí qué voy a tocar, no tengo que tocar todo. Puedo escoger algunas partes de ahí. También puedo empezar en donde, este es el número 2, aquí, y lo mismo. Y el número 3 son estas digitaciones, es una especie de tablatura, son digitaciones en la flauta que puedo hacer para lograr unos ciertos sonidos especiales que ahorita les voy a mostrar. Y digamos que este material, o partes de este material, yo lo uso para improvisar. Entonces es una composición, guión, improvisación. Ahí sí el guión queda muy bien. Pues o sea, de paso, ¿no? Y entonces este tipo de composiciones las he estado trabajando por ya varios años, y tienen 2 ideas centrales. Una idea es esta idea de que los materiales se usan como punto de partida para la improvisación. Yo les llamo módulos de crecimiento. Entonces son ciertos materiales musicales que están agrupados en módulos, pero esos son solamente puntos de partida para improvisar. No estoy obligado a tocar todo lo que está ahí, puedo agarrar unos pedacitos y de ahí me voy a improvisar. Y la otra idea de estas partituras es algo que yo llamo temporalidad móvil. No hay aquí escrito cuánto va a durar la pieza, no hay metrónomos escritos, hace muchos años que no escribo ritmos precisos, solamente en mis piezas más yaceras, ahí sí uso notación un poquito más tradicional, pero no es el caso de estas piezas. Entonces, cuánto va a durar cada cosa, yo lo decido en tiempo real. Entonces esta pieza lo que tiene de particular es que a diferencia de otras, no tengo que seguir el orden en el que están escritas las cosas. Los módulos de crecimiento, yo puedo estar combinando materiales de las 3 secciones. En otras piezas, dependiendo un poco para quién escriba la pieza, a veces trabajo con improvisadores mucho más experimentados, a veces trabajo con intérpretes un poco más viniendo del mundo tradicional de la música clásica. Entonces a ellos les ayudo un poquito, les pongo llantitas de entrenamiento para que no se me vayan a caer, pero en otras situaciones sí doy muchísima más libertad al intérprete. Y esta pieza, como la escribí para mí, pues básicamente puedo hacer lo que yo quiera. Entonces es un poco la idea de la pieza, ¿no? Y las otras, digamos, los elementos ya flautísticos de la pieza que quizá ustedes van a notar, por un lado es que es una pieza en la que toco mayormente con respiración circular, que es esta técnica de que uno puede seguir tocando mientras respira sin interrumpir el sonido, y que es la manera en la que yo he trabajado por muchos años ya.
Y la otra, que es la preparación de la flauta, que es el término preparación, es un término muy interesante que viene de la música experimental y que quiere decir intervenir el instrumento, como hackear el instrumento de alguna manera, y que fue un término que acuñó John Cage en los años 50, cuando empezó a meterle chingaderas al piano para lograr otros tipos de sonidos. Y en este caso lo que yo hago es inserto un pedacito de plástico en la flauta y eso cambia el sonido, añade una membrana al instrumento y entonces vibra de otra manera. Entonces los sonidos que yo busco no se pueden lograr salvo con la preparación. Fui breve, ¿no? Más o menos. Ok, ahora sí, ahora sí. Pues voy a dejar estas, si alguien quiere agarrar una, son diferentes discos y vienen con los links donde lo pueden escuchar. Y ya. Los micros los dejamos aquí, ¿o cómo? Aquí dice. Ahí les dejo la partitura por si la quieren seguir. El año pasado me pidieron esta pieza para hay un canal de YouTube que se llama War Follower, que lo que hacen es crean un video de YouTube y ponen una partitura de alguien y el audio de una interpretación aprobada por el compositor. Y entonces uno puede ir siguiendo la partitura mientras escucha el audio, ¿no? Está hecho video, está bien padre. Y entonces me pidieron una pieza y les dije nada más que mis piezas no son tan fáciles de seguir porque son totalmente improvisadas. Y dije, no importa, nosotros aquí somos muy abiertos y no sé qué. Entonces les mandé esta pieza y pues sí, después me escribieron pidiéndome las coordenadas, preguntándome, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Para dónde te vas? Entonces ya medio les conté qué fue lo que hice en esa grabación en particular. Y entonces decidieron poner toda la partitura completa. Como solo son 2 páginas, entonces ahí está todo, en todo el video no se mueve la misma partitura. Fue la solución que se les ocurrió. Fue bastante sensato. Thank you.
Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias al maestro. Y antes de despedirnos, quisiera entregar los reconocimientos a los invitados, que dice así: Constancia A. Frida Vázquez de la Sota, por haber participado en la sesión de creadores el día 5 de septiembre del año en curso en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Culturales _Museo. Y firmado por el director Cristian Alonso Fernández Huerta, director del museo. Luis Raúl Dante Ojeda Guancha. Y Wilfrido Damián Terrazas Pérez. Ahora sí, agradecemos a los invitados y a todos ustedes por su apoyo y por habernos acompañado esta noche. Damos por concluida la sesión de esta noche. Los participantes una foto.